Buenas noches, con ustedes Carlos Elías nuevamente. Esta noche vamos a ver qué onda con La Llorona. Es un tema que me han sugerido algunos de los amigos de mis hijos, quizás por las fechas próximas al Día de Muertos. Más de una vez les aclaro que poco tiene que ver con eso. En realidad, La Llorona es una leyenda de aquellas del México antiguo que han persistido hasta la actualidad. Y el mito es tan difundido que ya se conoce desde el sur de la República hasta el norte de México. En realidad, el mito de La Llorona, o más bien la leyenda, tiene un atractivo especial. En muchas casas, sobre todo antes de que existiera la televisión, el mito se contaba, se espantaba a los niños y se les amenazaba con que se fueran a la cama a dormir temprano, porque de otra manera aparecería La Llorona. Ahora bien, la realidad es que La Llorona es un mito inclusive más antiguo de la llegada de los españoles a las costas de México. Por eso entonces, sería más o menos 1519, aconteció que siendo gobernante Moctezuma Xocoyotzin, La Llorona apareció por primera vez. ¿Pero cómo fue esto? ¿Y qué dio origen a La Llorona? En realidad, hay una leyenda todavía más antigua que es al inicio de la llegada de los aztecas al valle del Semanáhuac. ¿Qué aconteció? Por ese entonces los mexicas llegan a Tizapán, donde el señor Culua, que era el señor de la región, llega y a cambio de tributo, vasallaje y de colaborar con él con la guerra contra los xochimilcas, les permite quedarse ahí en Tizapán. En Tizapán hace una laguna que quizás sea ahora la conocida presa de Ansaldo, y ahí se hace el primer templo a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli pues, era el dios de la guerra, colibrí del sur. ¿Qué sucede? Que Huehuehuitzilihuit es el primer líder de los mexicas y pide en matrimonio una hija del señor de los Culhuas, de Achicometl, y resulta que le da por esposa a su hija, con la cual nacerá Acamapixtli, el primer rey formalmente mexica. ¿Qué aconteció? No nomás conformes con emparentar con Achicometl, van y le piden a la hermana, o sea, la cuñada de Huitzilihuit, para que se case con su rey, o sea, con su dios, no con su rey, con su dios, que es Huitzilopochtli. Achicometl lo considera un gran honor y otorga a su otra hija para esposa de Huitzilopochtli. Acontece que el día de la ceremonia de matrimonio, pues llega el rey de los Culhuas ahí a Tizapán, y en el templo sube las escalinatas, y cuando llega al Teocalli entra, y cuando lanzan el copal se enciende eso y puede ver a su hija que está sentada al lado del ídolo de Huitzilopochtli. Lo terrible es que no era su hija, sino era la piel de su hija que la habían desollado, y el sacerdote de Huitzilopochtli se la había colocado encima de su propio ser. Entonces se percata el cacique y sale gritando y llama después de ese acto a la guerra, obviamente a todo su pueblo, contra los mexicas. Ese es el acto que da origen a que persigan a los Culhuas y encuentren, se supone, que el sitio donde se encuentra la nopalera sobre la piedra volcánica, que es llamada Tenochtitlán. Ahí aparece el águila comiéndose no las serpientes, sino una serie de pájaros. Ese es el inicio de los mexicas y de ese imperio tan vasto del cual hoy nos admiramos. Resulta entonces que aquella desollada que cazaron con Huitzilopochtli, los mexicas le llamarán Tosi, nuestra abuela,
nuestra adorada abuela. Ella va a ser en realidad la Llorona. Pero ¿cómo es esto? Pues acontece que en épocas ya de Moctezuma Xocoyotzin, el último emperador formalmente azteca, antes de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, cuando llegan en 1516 los españoles por primera vez con Hernández de Córdoba a las costas de Yucatán, le avisan a Moctezuma. Moctezuma, pues hay muchas causas por las cuales se espanta, entre ellos la leyenda de Quetzalcóatl, y cree en un principio que son teules, esto es dioses. Pero ¿qué sucede? Realmente, ¿qué es lo que viene a Moctezuma a hacer lo que se acobarde? Porque era, a final de cuentas, un gran guerrero, había sido la Tlacaxcácatl de los ejércitos mexicas, o sea, el capitán general, el mariscal de campo, con una valentía proba, era un guerrero cuachi, porque era valiente a toda prueba. Sucede que por ese entonces cae un aerolito en la laguna, la cual hace que hierva el agua. Después de ese acontecimiento, aparece lo que es conocida como el ave de mal agüero, el atotolín, un pájaro que aparentemente en la cabeza tenía una especie de espejo donde se veían las estrellas. Y por último, aparece la famosa Llorona, que no es la Llorona, que la Llorona es Tosi. ¿Qué pasa? Que días antes a que apareciera Tosi, o semanas antes, querían traer una escultura, una gran escultura de Huitzilopochtli a la Ciudad de México para ponerla en el Templo Mayor. Pues resulta que, según dice la tradición, inclusive Tezosomoc, el que hace la crónica mexicana, señala que el ídolo habló y que se niega a venir a la Ciudad de México, y en uno de los puentes de los cortes de la calzada se vence por el tamaño y el peso de la roca, y Huitzilopochtli va a dar al fondo de la laguna. Pues resulta que la última señal que tiene Moctezuma de que va a perder su imperio es precisamente la aparición de la Llorona, que no es otra, repito, más que Tosi la Descarnada, nuestra gran abuela, que aparece por la región de la calzada, que era de Iztapalapa, México-Iztapalapa, y aparece gritando el tradicional grito de que hay mis hijos, y eso simboliza precisamente la pérdida del imperio de Moctezuma. Pero no nomás eso, ¿qué será de mis hijos? Sus hijos acaban en la esclavitud por los españoles. Es tan importante el mito que queda en la memoria tanto de los mexicas, pero lo conocen los españoles, y resulta que ya en la época de la colonia ese mito se sigue repitiendo, inclusive como Tenochtitlán, cuando pasa a ser la capital de la Nueva España, que se reconstruye obviamente con un ecocidio terrible porque se desecan los canales y se empiezan a construir los palacios españoles. Pues resulta que la famosa Llorona sigue apareciendo por la ribera del lago de Texcoco, gritando, ¡ay, mis hijos! De ahí, ese mito no queda nomás en ese siglo. Durante los 300 años de la conquista, ya en la colonia, la Llorona aparecerá tanto en Churubusco como en Azcapotzalco, en Culhuacán, en Mixcoac, aparece por todas partes. O sea, el mito queda en la memoria tanto de los mexicanos como de los españoles. Pues resulta que nuestra abuela, nuestra madre querida, la Tosi, tiene una permanencia en la memoria histórica, tanto que la leyenda de la Llorona no nomás queda ya en la Ciudad de México. ¿Qué sucede? Va uno a Chiapas y hay una Llorona, va uno a Sinaloa y hay otra Llorona. La Llorona anda por todas partes, porque en realidad, a final de cuentas, aquella cuestión de que apareció, aquella cuestión de que Huitzilopochtli fue a dar a la laguna, aquella cuestión de que se acobardó Moctezuma, fue en cumplimiento de algo que es muy desconocido entre todos. Todos sabemos que Nezahualcóyotl era
el rey poeta, pero poco sabemos que en realidad era profeta. Él hizo una composición, un cantar, que se llama Ido, donde él pronostica un siglo azteca, o sea, 52 años antes, que caerá México, la Gran Alianza, o la Triple Gran Alianza, y nombra a los tres señores de la Gran Alianza, y señala que los dioses morirán. Y yo les digo una cosa, no nomás murieron los dioses, porque en realidad el pueblo mexica, el verdadero pueblo mexica, sucumbió heroicamente el 13 de agosto de 1521, cuando cayó la Tenochtitlán. Aquel grito de "ay mis hijos", lo que en realidad simboliza es la pérdida de la identidad nacional. Y ahí es donde no hemos querido entender que ya no somos mexicanos. El nombre azteca no existió. Es un error el que se llame aztecas al pueblo de México, porque a final de cuentas, en última instancia, serían aztlanecas, aquellos hombres que vinieron del Aztlán hacia el valle del Anáhuac, donde se asentaron diversas ciudades y 7 tribus que fueron las que integraron el centro del México antiguo. Pues señores, con esto aclaramos un poquito el fondo de la leyenda de La Llorona, que es muy socorrida, sobre todo en estos días de Halloween. Nuestra abuela descarnada es la esposa de Huitzilopochtli, es La Llorona. Así que el que la vean, simplemente dele un beso, porque significa toda nuestra sangre antigua. Señores, hemos relatado la historia verdadera de lo que es La Llorona. Es nuestra madre Tosi, y a final de cuentas está muy relacionada con la muerte, y no nomás con la muerte como una idea, sino con la muerte de un pueblo y de una cultura, que fue el pueblo mexica. Yo creo que es preferible que recuperemos nuestras tradiciones, estas tradiciones del Día de Muertos, donde se hacen altares y se evoca a la muerte y a nuestros parientes ya idos. Eso tiene sentido. Yo no le veo ningún sentido ni ningún caso que nosotros recurramos a estas gringadas. Ojalá y esto sirva para meditar un poco y cambiemos un poco regresando a nuestras tradiciones. Gracias.